¿Quién escribió Levítico y para quién fue escrito? Estudiemos el contexto. Levítico fue escrito por Moisés, dirigido a un pueblo de Israel que vivía en una teocracia, no una democracia, no una monarquía, una teocracia. Y en esta teocracia, Dios llamaba a los judíos a ser diferentes de todas las culturas que los rodeaban. Y cuando estudias las leyes sobre la esclavitud y las comparas con las culturas de alrededor, lo que ves es que Dios está llamando a los judíos a salir de la esclavitud de bienes, de la esclavitud deshumanizante. Pero había un tipo de servidumbre por contrato, sí, lo había, lo cual es muy similar al Imperio Romano. Claro, en el primer siglo, más del 50% de los ciudadanos en Roma eran esclavos, no esclavitud de bienes como la que tuvimos aquí en los Estados Unidos. Pero los médicos sirvientes por contrato eran esclavos, los abogados eran esclavos, así que es un contexto diferente. Los versículos anteriores trataban sobre no poder hacer ese tipo de esclavitud con los israelitas, pero sí habla de cómo puedes hacerlo con las naciones a tu alrededor. Esa es la distinción en el libro, es que soy judío. Estoy acostumbrado a leer el hebreo, pero lo busqué en inglés, y eso es lo que dice que no puedo hacer eso a otros judíos, pero puedo hacerlo a las naciones a mi alrededor. Sí. Entonces, ¿cómo realmente? Si el objetivo es difundir amor a todos e inculcar estos valores a todos, ¿por qué sería justo para mí tratar a otras personas, otras naciones de esa manera? La pregunta. Lo que descubrirás es que cuando lees tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, es que el ideal de Dios está en Génesis 1 y 2. En Génesis 3 leemos sobre la caída. Adán y Eva se rebelan contra Dios y todo se vuelve loco. Y lo que tienes en el Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo Testamento es a Dios llamando a la gente a salir de la locura paso a paso. Ahora quiero que leas Mateo capítulo 19. Jesús es presionado con una pregunta. Jesús, acabas de decir que el divorcio está mal, pero en la Torá leemos, Moisés dice, si quieres divorciarte de tu esposa, dale un certificado de divorcio. Entonces estás contradiciendo la Torá, Jesús, cuando dices que el divorcio está mal. Porque Moisés dijo, si quieres divorciarte de tu esposa, dale un certificado de divorcio. Y Jesús responde, Moisés permitió esto porque sus corazones eran duros, pero no fue así desde el principio. Y regresa directamente a Génesis 2, que es antes de la caída, antes de la maldición, antes de que todo se descontrole y se vuelva loco. Entonces, lo que tienes en la Biblia es a Dios llamando a la gente a salir del pecado, de la injusticia, pero a menudo es paso a paso. Por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento dice, esclavos obedezcan a sus amos. ¿De qué estás hablando, Pablo? Esclavos obedezcan a sus amos. ¿Por qué no llamas a todos los esclavos a ser como Espartaco y rebelarse contra sus amos? Libertad. Porque Pablo está decidiendo, estoy convencido de que es más importante que la gente llegue a la fe que necesariamente tengan su libertad económica. Bueno, ¿cómo va eso con las virtudes entonces? Porque eso lo deja a la interpretación de la flecha, ¿verdad? Entonces tu forma de libre albedrío y justicia puede ser diferente de lo que fue para Moisés, lo que fue para Jesús, lo que será en 100 años. ¿Cómo podemos justificar tu forma de lo que es esa virtud hoy entonces? Muy buena pregunta. Creo que la respuesta es que tendrás que hacer tus deberes. Y tendrás que darte cuenta al estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eso se está dirigiendo a una cultura específica, el pueblo judío, en un momento específico. Porque tienes razón, apedrear a una adúltera, claro, en Levítico. Y luego, ¿qué pasa en Juan 8? Los hombres traen a la adúltera a Jesús y dicen, ¿podemos matarla? Y Jesús dice, no, el que entre ustedes nunca haya tenido el deseo de cometer este pecado, adelante y lanza la primera piedra. ¿Está Jesús viviendo en una teocracia? No. Israel está bajo la opresión de Roma, así que es un gobierno totalmente diferente en ese momento. ¿Hay una diferencia entre la ley moral y la ley civil en Levítico? Sí, Señor. Hay mucha ley civil para la teocracia de Israel que Jesús nunca sostuvo y que yo no sostengo. Pero es una historia de cómo Dios trabajó en el pueblo judío. Y en ese punto de la historia era una teocracia. Pero la función hoy en el judaísmo al menos, vemos estas 300 o más leyes como la palabra de Dios, como la ley de Dios que debemos seguir, estudiar e interpretar. ¿Cómo evoluciona eso en el Nuevo Testamento? Que si es otra evolución de eso, ¿por qué invalida eso cualquier otra religión en su interpretación de lo que son estas virtudes? Entonces, como en el judaísmo, interpreto diferente que en el Segundo Testamento, el Nuevo Testamento.
Claro, diferente que los mormones en su libro añadido. Creo que un gran argumento es, incluso si haces argumentos de que Dios existe y Dios es real, eso todavía es debatible. Hablas de Nietzsche y otras cosas, pero ¿cómo se aplica eso? ¿Por qué son los valores y virtudes cristianas necesariamente predominantes sobre, digamos, el sijismo o el hinduismo o el judaísmo? Claro. Bien, el primer punto es, en la Torá, hago una clara distinción entre la ley moral y la ley civil, entre los 10 mandamientos. Y todo lo que hizo Jesús fue validar los 10 mandamientos. La ley civil la contradijo, pero los 10 mandamientos no. Los sostuvo sin compromisos, y yo también. De acuerdo, así que hay esa diferencia. Ley moral versus ley civil. En segundo lugar, Dios habla en diferentes culturas, pero la verdad de que hay un solo Dios, la verdad de que Jesucristo es ese único Dios en forma humana, la verdad de la ética, que el adulterio es absolutamente incorrecto, que robar y codiciar son absolutamente incorrectos. Eso no cambia. Esos son absolutos morales. Pero exactamente cómo se aplican a diferentes situaciones culturales, sí, eso cambia a veces. Pero si Jesús es el Salvador absoluto de todo, ¿no debería aplicarse en todas partes? ¿No debería aplicarse a cada cultura? Y lo hace. Él es el Salvador absoluto que ofrece salvación a cada hindú, budista, judío, gentil. Pero si Dios me hizo un plan personalizado que funciona mejor para mi gente, ¿por qué eso es menos válido también? Él lo entrega a través de su virtud, para mi tiempo y para mi gente, claro. ¿Por qué eso es menos válido? No es menos válido, pero lo que Jesús está reclamando es ser el cumplimiento de esas profecías que los grandes profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, dieron. Así que Jesús no contradice el Antiguo Testamento. Él reclama ser el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento. Reclama ser el Mesías para el judío. Y obviamente en el primer siglo, la gran mayoría de los seguidores de Cristo eran judíos. Judíos, lo que realmente te lleva de vuelta. Así Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Porque estos judíos cambiaron radicalmente de un tipo estricto de monoteísmo a creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cambiaron de aferrarse firmemente al sábado a adorar el domingo en celebración de la resurrección de Cristo. Cambiaron de la estricta ley mosaica a la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron así los judíos devotos en el primer siglo? Insistieron porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cada profeta en el judaísmo tiene un pecado clave, ¿verdad? Así que desde la perspectiva judía, vemos a Jesús como un profeta, no como el Mesías. Y su pecado clave es decir que Él es Dios. Ese es su gran pecado para nosotros. Y eso no es solo por el auge y la caída. Hablamos de cómo muchos de los requisitos para ser el Mesías es ser hijo de la casa de Jacob. Pero si la concepción divina, inmaculada es el caso, no puede ser hijo de una cierta tribu. Hay ciertas cosas que decimos sin intentar invalidar nada, porque Él no es nuestro Mesías. Y volviendo a ese punto, es como si Jesús no es nuestro Mesías. Si Él fuera el Mesías, habría reunido a todos los judíos. Soy un judío que sigue el Antiguo Testamento, las antiguas leyes. No todos cambiaron. ¿Y por qué sería eso si realmente cumplió el papel judío de Mesías? Y no creo que sea el caso. Y creo que eso vuelve a no decir que mi religión es de una manera u otra, pero la mía es mi camino hacia Dios. No veo por qué Jesús es el mejor camino para personas que podrían ser hindúes, sikhs, cristianos o lo que sea. En el judaísmo tenemos algo llamado la ley de Noé. Tenemos 7 reglas. Es como no matar. Cosas bastante simples como esas. Las cosas que podríamos llamar leyes naturales que se aplican a todos. Y como estás bien en el judaísmo si haces eso, pero esas son cosas realmente simples. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos ser medidos por un estándar cristiano? Vale. ¿Crees que la Torá es de mente cerrada cuando insiste, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es eso una intolerancia de mente cerrada hacia el politeísmo? ¿Crees que hay un Dios o crees que hay muchos dioses? Obviamente la Torá insiste en que hay un solo Dios verdadero. ¿Crees que está mintiendo? ¿Es de mente cerrada y fanática o está diciendo la verdad? ¿Qué piensas? Personalmente funciona para mí como verdad, pero objetivamente no siento que pueda validarlo más allá de alguien más. Así que en mi perspectiva obtengo valor de mi religión.
Y a través de experimentarla y practicarla es como construyo una relación con Dios. Pero es la práctica, no es necesariamente el hecho de que sea monoteísmo. Es un Dios. Es que a través de los mandamientos de Dios trato de vivir una vida mejor. Y eso funciona para mí a través de mi religión. Y eso podría ser cierto a través de una religión politeísta también. ¿Cómo puedes honestamente leer la Torá y alejarte diciendo que puedes ser politeísta? ¿Cómo puedes leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, la forma en que confrontaron el politeísmo de Asiria, Babilonia, los cananeos? ¿Cómo puedes estar aquí y decir, sigo la Torá y el politeísmo es? Una opción porque no se basa en convertir a otros. Puedes ser politeísta y aún ser bueno a los ojos del pueblo judío. Las 7 leyes de Noé no dicen nada sobre creer en un solo Dios. Se trata de mi creencia personal. Creo que esos argumentos son fuertes. Creo en el monoteísmo, pero no creo que invalide un politeísmo. Como no creo que eso necesariamente te excluya de vivir una buena vida y una vida moral. Vale, seamos claros. Tengo muchos amigos ateos y muchos amigos agnósticos. Cada uno de ellos es una persona realmente buena y celebro eso. Todos mis amigos ateos son personas realmente buenas, pero obviamente nos contradecimos cuando se trata de la existencia de Dios. Mis amigos ateos están convencidos de que no hay Dios. Estoy convencido de que Dios es real y que Jesucristo es Dios en forma humana. Y creo que es muy irrespetuoso mirar a mi amigo ateo a la cara y decir que creemos lo mismo sobre Dios. No, no lo hacemos. Él está convencido de que no hay Dios. Estoy convencido de que hay un Dios. Ahora, desafortunadamente, ambos no pueden ser verdad. No puede no haber Dios. Y sí, hay un Dios al mismo tiempo. La ley de la no contradicción se mantiene, te guste o no. No es algo que inventé. A y no A no pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo de la misma manera. Es imposible. Así que o mi amigo ateo tiene razón, no hay Dios, o yo tengo razón, hay un Dios. ¿Qué es verdad si no hay Dios? La moralidad es relativa. Lo inventas en tu cabeza. Los chinos lo inventan en sus cabezas. El KKK lo inventa en su cabeza. El sudafricano blanco lo inventa en su cabeza. Todo es relativo, nadie tiene razón, nadie está equivocado, porque no puedes probarlo empíricamente. Por lo tanto, si mi preferencia es acercarme a ella, darle un puñetazo, esa es mi preferencia. Mi preferencia no está mal, mi preferencia no está bien, mi preferencia simplemente es. Y tienes tus preferencias que podrían estar de acuerdo conmigo a veces, podrían no estar de acuerdo, pero no tienes razón. No estoy equivocado, no tengo razón, no estás equivocado. Ahora el teísmo, una creencia en Dios, dice basura a eso. El teísmo, una creencia en Jesucristo, dice que ella es un ser humano precioso creado a imagen de Dios, lo que significa que tiene dignidad, valor y significado. Además, Jesucristo y los teísmos enseñan que Dios me creó con un propósito, y ese propósito no era acercarme a ella y golpearla. El propósito que Dios me dio una mano y una mente fue amarla y respetarla. La tolerancia no es decir eres ateo y yo soy teísta. Creemos lo mismo. Eso es tolerancia. No, eso no es tolerancia. Eso es estar muerto cerebralmente. Muerto cerebral. No es respetar a una persona lo suficiente como para escuchar, para entender lo que creen. La tolerancia es tú. Y yo no estamos de acuerdo. Todavía te respeto. ¿Por qué te respetaría? Porque estoy convencido de que no eres solo un trozo hermoso de limo primordial evolucionado a nuestro orden. Eres un ser humano creado a imagen de Dios. Y Dios me creó para respetarte y no faltarte al respeto. Y así la tolerancia es Jesús sangrando y muriendo en una cruz, orando por aquellos que lo clavaron en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la esencia de la tolerancia. Amar a tu enemigo, que es exactamente lo que Jesús enseñó y modeló.